A ver, nosotros ya hemos hecho una clase donde hemos visto los instrumentos que justamente nos sirven, o los equipos que nos han servido para estudiar la célula. La primera parte de todo este curso, ¿no?, son varias clases donde vamos a hacer biología celular y después vamos a hablar de la biología molecular, ¿ok? Entonces, hoy día vamos a empezar a conocer a la célula, ¿sí? Empezaremos, por supuesto, con la parte más externa. Después entraremos a la célula e iremos conociendo parte por parte. Pero no solamente su estructura, sino también su función. Entonces, ¿con qué debemos empezar? Estoy diciendo que vamos a ver la célula, la parte más externa, con la membrana. Recuerden que como nuestro curso tiene que ver con una biología celular que está relacionada con el cuerpo humano, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces tenemos que estudiar células animales, ¿no es cierto? No podemos estudiar células vegetales. ¿Cuál sería la primera diferencia que encontramos entre una célula animal y una célula vegetal? Bueno, la parte más externa. La pared. Entonces, la célula no tiene pared, solamente tiene membranas plasmáticas, ¿no es cierto? Eso tiene que estar bien claro. Y jamás usen ese nombre de pared, que algunas veces en otros lados aparece, ¿no es cierto? ¿Ok? Las células animales no tienen pared, solamente tienen membranas citoplasmáticas. ¿Ok? Entonces, vamos con... El nombre de nuestra clase es membrana plasmática, composición química, organización, modelo mosaico fluido, función de las membranas, transporte a través de la membrana plasmática, porque vamos a ver sus funciones, ¿sí? Moléculas pequeñas, mediadas por proteínas, y cuando hay el transporte masivo. ¿Necesitamos de ese aparato, Paul? Necesitamos de ese aparato porque se escucha mal, ¿no? Sí. Ahora, vamos a ver principalmente el transporte a través de la membrana. Mejor si lo apagas, creo. Sí, yo creo que sí. Entonces, miren todo lo que debemos alcanzar durante esta clase. Nosotros, al finalizar la clase, el alumno debe mostrar una comprensión integral de la estructura y función de la membrana celular, identificando su importancia en la biología celular. Identifica y clasifica los diferentes tipos de lípidos, proteínas y carbohidratos presentes en la membrana celular, explicando su papel específico en la función de las membranas. Explora y analiza cómo la composición específica de la membrana celular afecta su permeabilidad y selectividad. Ya ven que son características de la membrana citoplasmática, comprendiendo las implicancias de esas características en la homeostasis celular. Analiza y evalúa cómo los cambios en la composición de la membrana celular pueden influir en la función celular en general, comprendiendo los mecanismos detrás de estos procesos. Relaciona la estructura y la composición de la membrana celular con procesos celulares claves como el transporte de sustancias y la comunicación celular, entendiendo su interdependencia. Fíjense todo lo que debemos lograr después de esta clase. ¿Ok? Es bastante, por supuesto, pero espero que por lo menos tengamos claro, ¿no es cierto?, lo que vamos a hacer hoy. Bien, si vamos a hablar de la membrana, ¿no?, todo el mundo seguro sabe, ¿no es cierto?, que hoy en día, ¿cuál es la teoría que se maneja con respecto a la estructura de la membrana? La de mosaico fluido. Pero es importante cuando nosotros hablamos de algo de la célula, hablar un poco de la historia, ¿no? Porque miren, 1972, ¿no?, es donde
prácticamente Singer y Nicholson nos hablan de la estructura de mosaico fluido. Pero antes de eso, ¿se sabía algo? ¿Se decía algo de la membrana? Por supuesto que sí, porque la biología tiene muchos siglos, ¿no es cierto?, en el que se conoce la célula. ¿Recuerdan en qué siglo se ve por primera vez las células? Más o menos el 17, el 18, ¿no es cierto? ¿Ok? Si recordamos a Anton van Leeuwenhoek, si recordamos, ¿cómo se llamaba el señor que puso el nombre de célula? Robert Hooke, ¿no es cierto? Entonces, desde esa época ya se habla de células, y por lo tanto, seguro que muchos habían ya hablado qué cosa había alrededor de la célula, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, Nageli, en el año 1855, estamos hablando del siglo XIX, acuñó el término membrana plasmática, ¿no? Él se refería a la parte de la superficie que rodeaba a esta estructura que ellos le llamaban hialoplasma, ¿no? Porque se veía como transparente el citoplasma de la célula, que era un poquito mucho más sólido, ¿no es cierto? ¿Ok? Y, por supuesto, se sabía perfectamente, Nageli prácticamente no era un biólogo, era más un físico, ¿ok? Porque él pensaba sobre todo la ósmosis, ese cambio, ¿no? Esa entrada y salida de agua que podía haber a través de la membrana citoplasmática. Overton, ya en el siglo XX, 1902, ¿no? Postuló que la membrana plasmática estaba formada por una delgada capa de lípidos, porque ya hay perfecto, hay algo, pero ¿de qué está formada? Overton dijo lípidos. ¿Y por qué dijo lípidos? Porque justamente, ¿no es cierto?, cuando se pinchaba la membrana de la célula, ella se extendía en el agua y formaba una interfaz. Entonces, definitivamente no podía ser agua, tenía que ser otra cosa. Y como flotaba, prácticamente dijo que era líquido, ¿no? Moore en 1917 dijo que los lípidos eran anfipáticos. ¿Qué significa anfipáticos, chicos? Muy bien, que tiene una parte polar y otra parte apolar, es decir, una parte es hidrofílica y la otra es hidrofóbica. Muy bien. Entonces decía que, ¿no?, que la membrana tenía esa capa de lípidos, ¿no es cierto? Y estos lípidos eran anfipáticos y justamente se podían, por esa característica, se podían disponer en una capa, ¿no es cierto?, cuando se las ponía justamente en una solución acuosa. ¿Ok? Gorlin y Grendel, 1926, miren ustedes cómo ya hemos avanzado, ¿no? Dijeron que estaba compuesta por una doble capa. Entonces ya no era una capa, sino una doble capa. ¿Y eso por qué lo dijeron? Porque cuando se extendían los lípidos, al medirlo, no era solamente el diámetro de la célula, sino el doble del diámetro, ¿no? Por eso dijeron, debe ser doble, ¿ok? Más adelante, ¿no es cierto?, ya estamos hablando después que apareció prácticamente el microscopio, ya podían ver algunas cosas. En el año 1935, Dawson y Danieli, ¿no es cierto?, porque ellos sí eran biólogos, ¿no?, propusieron un modelo de estructura de membrana plasmática en la que decían que no solamente había lípidos, sino que también había proteínas, pero que las proteínas, ¿no es cierto?, estaban cerca a las capas polares o a la parte polar justamente de la bicapa lipídica, es decir, estaban pegadas a la cabeza, ¿miren? ¿Ok? Más o menos esta es la estructura que ellos proponen. Pero definitivamente, ¿no es cierto?, cuando la membrana fue vista al microscopio electrónico, como pueden ver en esa imagen de acá, esto es una célula, parte del citoplasma de una célula, y esta es su membrana citoplasmática. Esta es la matriz extracelular, es decir, el espacio que hay entre las células. Esta es otra membrana y esta es otra célula. Con esta imagen, que hasta ahora, cuando queremos ver membrana al microscopio electrónico de transmisión, lo podemos ver de esta manera, ¿ok? Prácticamente les hizo pensar, sobre todo a Robertson en el año 1957, ¿ok?, que esto era una capa de proteínas, era lo negro, era una capa de proteínas, y aquí está, ¿ven?, una capa de proteínas,
Lo translúcido, que es esto, por eso hay una capa densa a los electrones, que es negro, una capa translúcida a los electrones, que es esa transparente que ustedes ven acá, que está más clarita, de color medio gris, a decir, ahí están los lípidos, ¿ok? Y la otra capa, ¿no es cierto?, que es esta que está acá, proteínas. Era como un sándwich, según Robertson, ¿ok? O sea, proteínas, ¿sí?, lípidos y proteínas, ¿ok? Esta estructura prácticamente, ¿no?, él le puso un nombre a su teoría y le puso el nombre de membrana unitaria o unidad de membrana. Definitivamente esta estructura que se puede visualizar al microscopio electrónico, ¿ok?, no es garantía de que la célula pueda cumplir con todas sus funciones. Si está una capa de proteínas, imagínense ustedes en el borde, ¿no es cierto?, hacia los dos lados de la capa lipídica, difícilmente podría haber un intercambio entre la célula y el espacio extracelular, o al revés, porque esa capa de proteínas prácticamente impediría que sea fácil el pasaje. Por eso, estudiando prácticamente, miren, este es lo que decía, ¿no? Esta es la foto que aparece en la publicación de Robertson, ¿sí? Acá proteínas que se han coloreado con el tetraóxido de osmio, ¿no es cierto? Estas son la capa lipídica, miren más o menos el tamaño, ¿no? 25 Armstrong, 35 Armstrong y 25 Armstrong, la otra capa que es densa a los electrones. ¿Okay? Este es el diámetro que ellos publican, ¿no es cierto? Y como les decía, ¿no es cierto?, estos dos señores, bueno, por supuesto, aquí ya estaban más viejitos, ¿no es cierto?, pero yo estaba más joven, Jonathan Ziegler y Gar Nicholson. En el año 1972 ellos estaban tratando de estudiar, ¿no es cierto?, con la microscopía electrónica y con una técnica muy especial que se llama criograbado, ¿ok? Querían demostrar que las proteínas integrales, ¿no es cierto?, podían ser antigénicas. O sea, ellos estaban buscando alguna característica para localizar proteínas antigénicas de la membrana citoplasmática. Entonces, esa técnica, miren ustedes, es una técnica que te permite ver la célula de esta manera, la membrana citoplasmática de esta manera. O sea, se congela la célula, ¿ok? Luego se le somete a una pequeña fuerza y la bicapa se abre. Miren cómo se abre, ¿sí?, como si fuese un librito. Y cuando vieron las imágenes que ustedes están viendo acá, vieron que en esa parte interna, es decir, la que está hacia este lado, tenía un montón de estructuras esféricas, ¿ok? Más bien en la cara que daba hacia la matriz extracelular había menos, miren, hay, pero en menor cantidad, y aquí se ve en mayor cantidad. Entonces, esta es la capa que da hacia la matriz extracelular y esta es la capa que está aquí, ¿no?, la capa interna de la hemicapa citoplasmática, así le vamos a llamar, hemicapa citoplasmática, ¿no? Y esta es la hemicapa que va hacia el espacio extracelular. Entonces, esa fotografía les hizo pensar a ellos que no era pues como se pensaba, ¿no es cierto? No era que había una capa de proteínas, una capa de lípidos, una capa de proteínas, sino más bien que las proteínas estaban metidas en la bicapa, como si fuesen el mosaico, las losetas, ¿ok? Por eso a su teoría le llamaron mosaico fluido. ¿Okay? Y ahí está otra vez la microscopía electrónica de transmisión, pero con un método que es convencional, hacer cortes histológicos de las células y se puede ver el citosol de dos células, la membrana citoplasmática de ambas células y el espacio extracelular. Y con esta otra técnica, ¿no es cierto?, se puede ver la membrana nada más, porque lo que se ha hecho es congelar a la célula y partirla prácticamente por los lados más débiles y se observa de esta manera la membrana citoplasmática. ¿Está claro?
¿Sí? Muy bien. Entonces, como les decía, ¿no es cierto? Y ese es el esquema que aparece. Miren, la capa lipídica y las proteínas prácticamente metidas, ¿no es cierto? ¿No? Algunas completamente metidas y sobresaliendo, como pueden ver acá, ¿no? Y si esquematizamos más o menos es esta estructura, ¿ok? O más hacia la parte externa o hacia la parte interna, ¿ok? Entonces, esto es el famoso, ¿no? El esquema presentado justamente por Singer y Nicholson, ¿no es cierto?, en unas de sus publicaciones, que nos hablaba acerca de la estructura de la célula, de la membrana citoplasmática. Entonces, hoy día, cuando nosotros revisamos los libros, nos encontramos con este esquema, ¿no es cierto? ¿Ok? La bicapa lipídica, que es esta que ustedes observan claramente acá, ¿no es cierto? Las cabezas hidrofílicas hacia afuera, ¿no es cierto? Las colas hidrofóbicas hacia adentro y las proteínas que pueden estar totalmente inmersas, que pueden estar solamente en la parte externa, y ahora vamos a ver algunas características de esas proteínas para que ustedes puedan entender. Pero en las células animales además hay otro tipo de molécula. ¿Cómo se llaman estas de acá? Sí, pero ¿cuál es el nombre de la molécula del principio biológico? Carbohidratos. Son carbohidratos o azúcares, ¿no es cierto? Luego, cuando hablemos justamente de esa parte, vamos a ver qué tipo de carbohidratos podemos encontrar acá. Acá hay glucoproteínas, acá hay glucolípidos, ¿no es cierto? Y seguro por algún lado también habrá proteoglucanos. ¿Okay? Todo eso vamos a verlo ahora. Ah, y algo más que me estoy olvidando. Esas estructuras amarillitas que aparecen por aquí, ¿ok?, metidas muy cerca, ¿no es cierto?, a la cabeza y una parte hacia la cola, es la molécula de colesterol. ¿Ok? Muy bien. ¿Quién ha permitido que estudiemos bien la estructura molecular de las membranas citoplasmáticas? Los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque el glóbulo rojo es una célula que no tiene organelas. Por lo tanto, es una bolsita que tiene solamente hemoglobina y algunas proteínas más. Vaciamos la bolsita y nos quedamos con el fantasma. ¿Ok? Y eso ha permitido que podamos estudiar la membrana citoplasmática de los glóbulos rojos. Miren, aquí se ve claramente, ¿no es cierto?, esta membrana. Como ven, ¿no es cierto?, se nota claramente lo que decía Dawson y Danieli, ¿no? Una capa, o Robertson, una capa densa a los electrones, una capa translúcida a los electrones y una capa electrodensa. ¿Cuál sería la explicación de ver esto? ¿Cuál sería la explicación molecular? ¿Qué es lo que se tiñe con el tetraóxido de osmio en realidad? Los que se tiñen con el tetraóxido de osmio no son las proteínas, sino las cabezas de los fosfolípidos. Y las colas no se tiñen, por lo tanto se quedan translúcidas. Entonces lo que estamos mirando en esas imágenes es la bicapa lipídica. ¿Ok? Las proteínas, habrá que hacer otro tipo de técnica, como la que hemos visto anteriormente, la del criograbado, para poder observarlas. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Entonces, ya conocemos así a grandes rasgos cómo es la membrana citoplasmática. Ahora veremos qué funciones cumple. ¿Por qué es tan importante que nosotros sepamos cómo es esta membrana? ¿Ok? Y aquí vemos algunas cosas. Forma el compartimiento. O sea, sabemos que la membrana citoplasmática separa la célula de la matriz extracelular, ¿no es cierto? Pero también la separa de otras células cuando forma los tejidos. ¿Ok? Entonces, forma un compartimento. Pero no solamente forma un compartimento grande,
sino que dentro de la célula hay otros compartimentos, que son las organelas, que también están rodeados por membrana. ¿Ok? Porque cuando nosotros estudiamos la estructura de la membrana, no estamos hablando solamente de la citoplasmática, sino también de las membranas que forman parte de las organelas. ¿Ok? Controla el intercambio de moléculas entre el interior y el exterior mediante su permeabilidad. Permeabilidad selectiva. Es decir, que no pasa cualquier cosa, pasa lo que la célula quiere que pase, o que salga o que entre. Protección de la célula frente a posibles agresiones externas, manteniendo la presión osmótica. ¿Ok? Recuerden ustedes, ¿no?, que esta membrana, como es semipermeable, entonces va a dejar salir agua solamente en la cantidad que sea necesaria para hacer el equilibrio, o dejará entrar agua para equilibrar el medio externo con el interno. Luego tenemos el reconocimiento y traducción de señales. En la membrana citoplasmática vamos a encontrar receptores de hormonas, receptores de neurotransmisores, para que la célula haga una función. ¿Ok? Entonces, por eso dice reconocimiento y traducción de señales. Entonces, si la señal, por ejemplo, es una hormona como la insulina, ¿qué hará la célula? Dejará entrar glucosa, ¿no es cierto? ¿Ok? Por eso dice eso. Establecimiento de interacción intercelulares con componentes de la matriz extracelular. La célula, chicos, no está totalmente aislada de la matriz. De alguna manera, ella tiene moléculas que le permite que se ancle a la matriz extracelular y se comunique con la matriz extracelular. Y también igual, si se están formando tejidos, también le permite que se una proteínas que hay en la membrana con otras células, ¿no? Lo que le llamamos las uniones intercelulares, que las vamos a ver dentro de un momentito. Después, en la membrana citoplasmática también podemos encontrar enzimas. Por eso dice, catálisis de ciertas reacciones. ¿Catálisis qué cosa es? Una reacción enzimática, ¿no es cierto? Las células epiteliales del intestino tienen, ¿se acuerdan cuando hablan ustedes dicen el jugo intestinal? No es un jugo intestinal exactamente, ¿no es cierto? Sino que en la membrana citoplasmática del intestino van a ver las enzimas para hacer la digestión final de los alimentos. ¿Ok? Después nos habla por fin, ¿no es cierto?, la última función, determinante de la forma, ¿no?, y condiciones de motilidad. Definitivamente, la forma de la célula se mantiene gracias a la membrana, pero no solamente por la membrana, solo por membrana, sino porque también está relacionada con el citoesqueleto. ¿Ok? Y lo otro importante, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la motilidad. Es decir, la membrana se deforma, ¿no?, para que las células se puedan mover, ¿no? Imagínense ustedes un glóbulo rojo saliendo entre las células endoteliales de un capilar, o pasando por un capilar que mide 5 micras. ¿Y cuánto mide un glóbulo rojo? 7, 8, ¿no es cierto? Pero sin embargo tiene que mover su citoplasma para poder pasar por un capilar muy fino. Entonces, todo esto es gracias justamente a la membrana citoplasmática. Entonces, veamos ahora cuál es la composición. Solamente, ustedes ya lo saben perfectamente, pero solamente quiero que aquí tomemos en cuenta algunas formas, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo es en realidad los lípidos? ¿Qué tipo de proteínas hay? Etcétera, ¿no? Entonces tenemos lípidos, carbohidratos y proteínas. Cuando hablamos de los lípidos, hablamos de 3 tipos de lípidos diferentes. ¿Ok? ¿Cuáles son esos? Los glicerofosfolípidos, que es lo que generalmente existen en mayor cantidad. Por eso siempre decimos fosfolípidos en general, ¿no es cierto? Pero hay glicerofosfolípidos, y ahora veremos por qué se llaman así, esfingolípidos y colesterol.
Esos son los 3 tipos de lípidos que vamos a encontrar en la membrana citoplasmática. Y dijimos que eran anfipáticos, por lo tanto tienen una parte polar y otra polar. En esta tablita pueden ver sus detalles, pero solamente aquí me quiero referir a estas moléculas. Fosfoglicerolípidos, ¿no es cierto? Estos de aquí. ¿Qué tenemos? Aquí 2 cadenas de ácidos grasos unidas al glicerol. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, esta parte es la apolar. Y este grupo fosfato que está aquí, ¿no es cierto? Que además se puede unir con cualquier otra molécula más, que veremos más adelante, ¿no? Es la parte polar. Entonces, esos son los glicerofosfolípidos. Los esfingolípidos, que son estos que están aquí, tienen una cola, en este caso es la parte apolar, formada por una molécula que se llama ceramida. ¿Ok? Esta es la ceramida. Luego veremos su composición exactamente de la ceramida. Y aquí vamos a encontrar otros grupos, ¿no es cierto? Entonces, la parte hidrofílica, aquí por ejemplo, será una fosforilcolina, una fosforilethanolamina, etc. ¿Ok? En esa parte. Luego tenemos otro tipo de moléculas, pero que pueden estar en este grupo o en este grupo, pero aquí vemos que esto es una ceramida, ¿ok? Y aquí tenemos azúcares. Por eso dice que la parte polar pueden ser, ¿no es cierto?, residuos glucosídicos. Aquí, ¿ven que hay carbohidratos? Entonces, ¿qué tipo de moléculas pueden haber acá? Glucolípidos, ¿no? O dentro de este grupo de los esfingolípidos, los gangliósidos, los cerebrósidos, etc. Y por último, el colesterol, ¿no? Que todo el mundo conoce. Hablaremos un poquito más de esto. La parte polar, ¿no es cierto? Es este chiquitito que está aquí. El grupo hidroxilo del carbono 3. De este carbono, ¿no es cierto? De este anillo. El carbono 3 tiene un grupo hidroxilo y este grupo hidroxilo es la parte polar. El resto es la parte apolar. El esterano, ¿no? Ok, todo esto de aquí es la parte apolar. ¿Ok? Entonces, comencemos con los glicerofosfolípidos para entenderlos un poquito más. Ahí tenemos, ¿no? Aquí 3 formas diferentes de representar los fosfoglicerolípidos. Aquí están las 2 cadenas, pero si se dan cuenta, una, ¿no es cierto?, es una cadena saturada y la otra es una cadena insaturada que tiene un doble enlace de tipo cis, no tipo trans, sino tipo cis. Esa es la característica de esta molécula. Aquí el glicerol, aquí el grupo fosfato y aquí el alcohol o cualquier otra molécula que va a formar parte de esa molécula llamada glicerofosfolípido, ¿no? Entonces miren ustedes, esa es la manera como se representa a estos fosfoglicerolípidos. Siempre tienen, ¿no es cierto?, una de las colas, ¿no es cierto?, es saturada y la otra con un enlace doble. ¿Ok? Entonces, si nosotros miramos los glicerofosfolípidos en la membrana citoplasmática, que son los más abundantes, ¿ok?, vamos a darnos cuenta de que en ambas membranas no se encuentran los mismos. Por eso se dice que la membrana es que asimétrica, muy bien, asimétrica, porque en una capa hay determinados fosfoglicerolípidos y en el otro hay otros, ¿no es cierto? Por ejemplo, ven, aquí en este esquema podemos observar, ¿no?, ¿qué es lo que predomina en la capa externa y qué predomina en la capa interna? En la capa externa tenemos fosfatidilcolina, esfingomielina, ¿no es cierto? Y aquí hay algunos glucolípidos de los que les vamos a hablar después, ¿no? Y en la capa interna que tenemos, esta, sobre todo es bien importante que se acuerden de esta, la fosfatidilserina, fosfatidilinositol, ¿sí? Estas son bien famosas porque después vamos a verlas y tienen muchas funciones interesantes.
y esta la fosfatidiletonolamina. Entonces se dan cuenta de que algunos, sobre todo los que tienen carga negativa, como son la fosfatidiletonolamina, ¿no es cierto? Perdón, fosfatidilinositol, van a estar en la parte interna de la membrana. Y mientras que en la parte de arriba vamos a encontrar los glucolípidos y estas otras, fosfatidilcolina, fosfatidilcerina. Esta nunca va a estar afuera. Podemos encontrar estas de repente aquí, pero esta de acá nunca va a estar afuera. ¿Cuál dije? La fosfatidilcerina. ¿Por qué? Porque es un marcador de apoptosis. Es decir, cuando la célula tiene que ser apoptosis, ella se expone en la parte externa. Entonces es reconocida para que se produzca la apoptosis. Ok, esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero solamente para que lo tengan en cuenta. Los esfingolípidos, como les había explicado, toda esta molécula que está aquí se llama ceramida. Entonces la ceramida está formada por una esfingosina, que es esta cadena larga de ácidos grasos, es una cadena hidrocarbonada, perdón, esta de acá es una cadena hidrocarbonada, y esta es una cadena de ácidos grasos, ¿no? Pero un ácido graso aminado. Miren ustedes aquí, acá está el grupo amina, ¿no es cierto? Entonces, y luego en esa parte, que está con R, esta R puede ser reemplazada por otras moléculas. En el caso de las ceramidas, por ejemplo, es el hidrógeno. Cuando es reemplazada por un fósforo, ¿no es cierto? Es una ceramida o un fosfato, ¿sí? O una fosfocolina. Y si es un azúcar, porque aquí puede ir un azúcar, es una glucoesfingolípido. ¿Ok? Glucoesfingolípido. Y aquí pueden haber entonces también carbohidratos. ¿Está claro? Entonces, esto es el esfingolípido. ¿Se dan cuenta? Aquí hay alguna molécula de estas que le permite flexión a la molécula. No hay, porque el ácido graso todo está saturado. ¿Ok? Y además este es más largo, tiene mayor número de carbonos que los glicerofosfolípidos. ¿Ok? Entonces vamos a ver la importancia de estos lípidos en la membrana citoplasmática. Aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? Otra vez, la esfingosina, fíjense, ¿no es cierto? Sí, es la molécula de esfingosina, aquí representada con sus átomos de carbono, hidrógeno, etcétera, y esta es la forma como se representa. Si este es la esfingosina, ¿qué será? El ácido graso, muy bien, ¿no? Arriba, la parte polar sería la colina, en este caso, entonces es una esfingomielina. Aquí hay un azúcar, es un monosacárido, será un cerebrócido o un glucolípido, si le quieres llamar en general. Y si tenemos una cadena más larga de oligosacáridos, como vemos acá, glucosa, galactosa, ácido siálico, galactosamina, ¿no? Galactosa, aquí igualita que esta. Eso será un gangliósido, ¿no es cierto? Un glucolípido en general, ¿no? Glucolípido en general. Pero entonces, recuerden, estas son las partes hidrofóbicas o hidrofílicas. Todo lo que estoy señalando. La ceramida. Hidrofóbica. Muy bien, hidrofóbica. Las cabezas aquí serán las hidrofílicas. Miren, el cerebrócido, ¿no es cierto? Que es como estos que están acá, siempre tiene la ceramida más un azúcar, acá, ¿no? En este grupo. Acá tenemos un monosacárido nada más, pero los cerebrócidos generalmente tienen galactosa, ¿sí? Los gangliósidos, ¿a qué les suena esos nombres? ¿A dónde habrá mayor cantidad de estos esfingolípidos? En el sistema nervioso, ¿no es cierto? Ok, ahí lo vamos a encontrar en mayor cantidad. Muy bien. Entonces, estos esfingolípidos los tenemos que recordar porque ellos generalmente los vamos a encontrar en una parte bastante característica de la membrana citoplasmática.
¿no? Lo que le llaman las balsas lipídicas. ¿Has escuchado de las balsas lipídicas? ¿No? Las balsas lipídicas son unas estructuras rígidas que están en la membrana. Imagínense ustedes que la membrana es como un mar que se está moviendo, ¿no? Con sus olas, pero de repente ahí ven una balsa, ¿no? Una lanchita, se ve más sólida, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, la balsa lipídica es una estructura, un microdominio se le llama, un microdominio más rígido dentro de la membrana citoplasmática. Aquí está, miren. Todo el resto es altamente móvil y esta parte es menos móvil, ¿sí? Y vamos a ver después que tiene funciones muy importantes, ¿ok? Entonces, cuando estudiamos este microdominio, ¿no es cierto?, que tiene mayor cantidad de esfingolípidos. Miren los esfingolípidos, ¿sí? Estos esfingolípidos. ¿Qué ven? ¿Cómo son sus colas? Si ustedes comparan con los glicerofosfolípidos que están en el borde, son rectas, son saturadas. ¿Qué más? ¿Qué más? Miren el tamaño. Algunos son muchos, estos rojitos, por ejemplo, de acá, son muchos más largos, tienen cadenas de carbohidratos, hidrocarburos más largas. Entonces, todas esas características hacen que esa balsa lipídica sea más rígida, sea menos móvil, ¿ok? Mientras que el resto es muy móvil, ¿no es cierto? Esa parte no, ¿ok? Ahora, en este microdominio llamado balsas lipídicas podemos encontrar receptores. Aquí, esos que ven acá de color naranjita son algunas, miren, están unidas a lípidos, se llaman, ¿cómo se llamarán? Si este es un lípido y este es una proteína, ¿gluco o lipoproteína? Lipoproteína, esta es una lipoproteína, ¿no es cierto? Que en este caso es conocido como una proteína anclada a lípido, ¿no? Y muchos de estos son receptores, ¿ok? Aquí vemos otra, ¿no es cierto? Otra proteína, ¿sí? Está metida dentro de la balsa lipídica. Luego vamos a ver qué tipo de proteínas encontramos acá. Entonces, todo esto, ¿no es cierto?, es una balsa lipídica. Y otra cosa importante, yo no sé si ustedes ven, pero esas moleculitas que están acá, de color amarillito, ¿ven? Sí, ya, perfecto. Estos son colesterol, moléculas de colesterol. Más las balsas lipídicas, mayor cantidad de colesterol, por lo tanto lo hace más rígido. Muy bien, lo hace más rígido, ¿ok? Pero en algunos casos, en estas balsas lipídicas además se pueden unir unas moléculas que se llaman caviolinas, que son estas que están acá, ¿ok? Y eso permite que se formen caviolas, ¿sí? Las caviolas sirven para meter moléculas dentro de las células. Después vamos a ver exactamente cómo funciona. Pero entonces hay balsas lipídicas planas de 10 a 200 nanómetros de diámetro, ¿ok? Y otras que tienen estas moléculas que se llaman caviolinas, que le permiten formar caviosomas. Eso de acá es una caviola. Entonces, por aquí, en este tipo de estructura, pasarán virus, toxinas, ¿no? O algunas moléculas a través de la membrana citoplasmática, ¿no es cierto?, que luego vamos a ver en la última parte de esta clase. ¿Ok? Muy bien. Entonces hemos visto ya la composición lipídica nada más. ¿Ok? Solamente hemos visto lípidos. Pero algo que necesitamos entender de la membrana es que, a pesar que es muy flexible y que las moléculas se mueven, como vamos a ver acá,
siempre es una membrana estable. ¿Ya? La estructura de membrana citoplasmática es estable y tiene razón de ser porque hay muchas interacciones químicas que hay entre las moléculas que existen en la membrana citoplasmática que le dan esta estabilidad. Entre ellas tenemos las interacciones hidrofóbicas entre las colas hidrocarbonadas. ¿Se acuerdan, no es cierto? Aquí está, todo esto es agua, miren, todas estas moléculas que ven acá es agua. Y el agua, recuerden ustedes que va a ser rechazada por las colas, solamente va a ser atraída por esta parte que es la cabeza. Entonces, esto hace, ¿no?, la disposición que tienen los fosfolípidos o los glicerofosfolípidos y las esfingomidelinas en la membrana, ¿no es cierto?, forma como una especie de una barrera para que el agua no se meta por cualquier lado, ni tampoco cualquier molécula se pueda meter por cualquier parte de la membrana citoplasmática, ¿no? Entonces le da una estabilidad. Después la otra característica es las fuerzas de Van der Waals. Recuerden ustedes que las fuerzas de Van der Waals son fuerzas, interacciones débiles, pero que se van a dar entre justamente, ¿no es cierto?, la parte esta de las colas hidrofóbicas, ¿no es cierto?, las colas hidrofóbicas, y le da la mayor fluidez a la membrana citoplasmática, le da estabilidad y fluidez. Y por último, las fuerzas electrostáticas. Recuerden que hay puentes de hidrógeno que se forman entre las cabezas polares de los lípidos, ¿no es cierto?, y va a haber fuerzas hidrostáticas con las moléculas de agua que hay en el medio externo. ¿Ok? Ahí están los puentes de hidrógeno, ¿no? Y aquí las interacciones iónicas que también le va a dar justamente esa estabilidad. Entonces, ahora, ¿por qué hablamos de estabilidad? Porque definitivamente sabemos que los lípidos se mueven y tienen movimientos que son bastante, por eso decía fluida. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se mueven los lípidos? Los lípidos se mueven rotan en su eje. Se difunden lateralmente, es decir, si por aquí está un lípido de repente, se puede pasar para este lado o al revés, se puede ir, o sea, se está moviendo de forma lateral. Luego, la flexión, ¿no es cierto? O sea, las colas generalmente son flexibles. Al ser flexibles, chicos, escuchen bien, ella no puede interaccionar con la molécula que está al lado, porque está media torcidita. Entonces, eso hace que sea mucho más fluida la membrana. ¿Ok? En cambio, donde las colas son rectas, hay mayor interacción entre las moléculas. Y el último, que lo he dejado para explicarles, el famoso flip-flop. ¿No? ¿Han escuchado el flip-flop? Que es el paso de una hemimembrana a la otra. El fosfolípido puede irse de arriba o puede bajar a la membrana interna. Ese se llama flip-flop. Pero el flip-flop necesita de energía, hay gasto de energía, ¿ok? No es tan fácil. Entonces necesitan de enzimas como las flipasas, ¿no? Las flipasas. En el caso del retículo endoplasmático, por ejemplo, que también es un tipo de membrana, ahí existe otra enzima que se llama las cambrasas. Entonces, dependiendo de la membrana, ¿no es cierto?, vamos a ver que va a haber otro tipo de enzimas, pero en general flipasas, para que ustedes no se confundan más. Entonces, se necesita gasto de energía para este movimiento. ¿Ok? Ahora, hemos dicho que la membrana es fluida, pero ¿de qué depende la fluidez? De muchas cosas, entre ellas la temperatura. ¿Ok? Además de la composición, la temperatura. ¿Ok? Entonces, hay una temperatura que se llama temperatura de transición, es decir, una temperatura donde la membrana pasará de ser un
Gel aquí, este es el gel, ¿sí? A cristal. Es decir, en el gel, aquí miren ustedes, están desordenadas las moléculas y en el cristal están mucho más ordenadas las moléculas. Es decir, que acá es más fluida, acá es menos fluida. Cuando sube la temperatura, se hace más fluida. Cuando baja la temperatura, se hace menos fluida. ¿Pero de qué depende la temperatura? Ya lo hemos dicho. Del número de carbonos en las olas de los lípidos. La presencia, ¿de qué más dijimos? De dobles enlaces. De dobles enlaces. Cuando hay dobles enlaces es más fluida. Cuando las cadenas son más largas es menos fluida. ¿Ok? Entonces hay varias características, ¿no es cierto?, de los lípidos que le van a dar mayor o menor fluidez, ¿ok?, a la membrana. Ahora, recuerden que hemos dicho que tiene que ver con la temperatura, pero felizmente hay otra molécula que también regula la fluidez de la membrana, el colesterol, regula. Es cierto que a mayor número de moléculas de colesterol, como en el caso de las masas lipídicas, es menos fluida, ¿ok? Pero también se dice que dependiendo de la temperatura, el colesterol puede actuar. Si la temperatura baja, ¿qué hace el colesterol? Se supone que si baja la temperatura, ¿qué me va a pasar con mi membrana? Se haría más sólida, más rígida. Pero en el caso del colesterol lo que va a hacer es hacerla más fluida, o sea, mantener la fluidez, porque sin fluidez la membrana no funciona. ¿Sí? ¿Ok? En cambio, cuando la temperatura se eleva y se hace más fluida, podríamos derretirnos, ¿no es cierto? Como unas mantequillas. Cuando se pone al calor uno se derrite. Podríamos derretirnos, pero eso no nos pasa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el colesterol va a mantener la estructura de la membrana. ¿Está claro? Entonces, por eso que el papel del colesterol es muy importante. Miren cómo se sitúa. Este grupo oxidrilo del carbono 3 de este anillo, ¿no es cierto? ¿Se acuerda? Este anillo tiene 27 átomos de carbono, es el esterol, es ciclopentano, hidroxilfenantreno, ¿se acuerdan? ¿No? Este es el nombrecito que nos gusta repetirlo cuando estamos estudiando. ¿Ok? Miren, siempre la cabecita cerca a la cabeza de los lípidos. ¿Ok? Y la parte apolar cerca a las olas.